Harry Potter y las crónicas de los fundadores. Capítulo 2. El sueño de Rowena Ravenclaw. Parte 1. En las cañadas escocesas existe un pueblo bastante pequeño, Escardroy. Este pueblo lleno de vegetación, lagos y ríos se encuentra actualmente a 6 kilómetros de Hogwarts en línea recta usando una escoba. Pero en esos tiempos la escuela aún no existía. Lo que sí existía, y de hecho abundaban, eran los sueños de una joven bruja que había estado explorando las afueras del pueblo junto con su padre. Rowena encontró una abertura mágica frente a lo que parecía un pasadizo bastante profundo, apenas si el agua del lago Loch se filtraba. Parecía bastante peligroso entrar a la cueva. El lago estaba a 1 kilómetro del pueblo de Escardroy, donde horas antes, Rowena y su padre, Rae Ravenclaw, habían llegado en busca de un tesoro de duendes que contenía, aparte de oro, un grimorio de encantamientos antiguos, listo para agregar a su colección. Rowena amaba la colección de manuscritos que tenía su padre en su mochila. Era una biblioteca inmensa que fue recolectando con los años y escondía con el encantamiento Capacius Extremis, el encantamiento de extensión indetectable. Ella había leído tantos libros como pudo en sus 13 años de edad y había aprendido alguno que otro truco. Era joven, pero de vez en cuando su padre la dejaba acompañarlo a sus aventuras. «Hazte a un lado, Rowena», dijo su padre levantando su varita. De la punta, una luz iluminó una piedra ovalada que resguardaba la entrada a la cueva. Tenía algunas inscripciones extrañas alrededor. «¡Es Duendigonza!», dijo rápidamente Rowena. «Muy bien, hija», respondió con orgullo Rae Ravenclaw. «La entrada necesita un hechizo para ser abierta. ¿Qué tal está tu Duendigonza?» No muy bien, padre», dijo apenada Rowena. «Una inteligencia sin límites es el mayor tesoro de los hombres», dijo su padre y leyó la inscripción. «Carece de boca y come, no tiene piernas y se extiende. Allí donde aparece da vida y también la destruye». «¡El fuego!», gritó Rowena. Rae extendió su varita y entonces una onda ígnea envolvió la piedra ovalada que se dio con un crujido hueco. La entrada estaba libre y no se veía el fondo. Rowena se asomó con mucha curiosidad. Una brisa fría rozó sus pálidas mejillas y un aroma que jamás había olido acarició sus fosas nasales. El olor no era muy grato, se parecía a la leche agria y la putrefacción junto a huevos podridos y sangre. «Espero que no sea lo que pienso que es ese aroma», dijo Rae Ravenclaw. «Lo mejor es que te quedes aquí en la entrada, Rowena. Puede ser más peligroso de lo que esperaba». «Me rehúso, padre», dijo rápidamente. Ambos entraron cuidadosamente en la cueva, usando sus varitas para alumbrar el camino. Parecía una cueva bastante grande. Era muy parecido a los túneles de hormigas, incluso había pequeñas charcas. Después de andar unos minutos, llegaron a una cámara cerrada. Estaba infestada de telarañas. Por un momento Rowena pensó en acromántulas, intentando recordar cuál era la debilidad de esos animales fantásticos. «El fuego», dijo en un susurro. «El espacio es muy reducido», dijo su padre, que al parecer la había escuchado y sabía lo que pensaba su hija. «No es buena idea usar fuego aquí. Si es que hay acromántulas, no deben ser muy grandes. ¿Qué hechizo crees que sea mejor para defendernos de ellas?» «¿Flipendo?», respondió Rowena. «No, porque ese hechizo podría causar un derrumbe. Lo mejor es que tratemos de hacer el menor daño posible a los túneles. Usemos Diffindo». Rowena sintió con la cabeza y siguió caminando con cuidado, alumbrando con su varita cada paso que daba. «Los túneles son muy estrechos, eso significa que aquí dentro no está lo que creí en un principio», dijo Rae aliviado. «¿Qué pensabas que había aquí dentro, decía Rowena cuando un crujido la cayó y la puso aún más alerta. «¡Cuidado!», gritó Rae Ravenclaw lanzándose hacia su hija para rodearla con los brazos. La joven bruja había pisado algo en el suelo, un interruptor, y el camino se había convertido por arte de magia en un tobogán de fango.
Ambos cayeron con rapidez dando giros. Rowena apenas si logró ver las rocas y las paredes borrosas mientras caían y caían. Levantó la mirada con esfuerzo y frente a ella vio que había puntas de metal que habrían empalado un jabalí completo donde terminaba el tobogán de fango. ¡Arresto momentum!, gritó su padre y ambos perdieron velocidad, llegando con suavidad hasta las puntas filosas de metal donde había algunos cadáveres tanto de duendes como de humanos. ¿Estás bien, Rowena? Rowena no le hizo mucho caso a su padre. Habían llegado a una bóveda subterránea iluminada con fuegos fatuos. En el centro había montones de monedas de oro, espadas, coronas, instrumentos extraños que jamás había visto y en un pedestal, el grimorio que su padre había estado buscando. Sin pensar mucho, caminó y extendió su mano hacia el libro, pero se detuvo en el último instante. Los vellitos de su nuca se erizaron. «Esto tiene una maldición, padre», dijo rápidamente. «No te muevas», dijo su padre con cautela mirando el techo. La bóveda estaba llena de pequeñas acromántulas. Había algunos capullos de ellas que palpitaban, desesperadas por salir de las bolsas viscosas, otras colgando con los ojos bien abiertos, observándolos con curiosidad. Rae abrió una bolsa de cuero que llevaba en la cintura y lo más silenciosamente que pudo, usó magia para que el tesoro fuera entrando suavemente a la bolsa que parecía infinita. Rowena se acercó a su padre sin perder de vista las acromántulas. «Tomaremos primero el tesoro y después lidiaremos con la maldición del grimorio», susurró. «No debí traerte, Rowena». «Unas arañas no pueden contra nosotros», dijo desafiante Rowena Ravenclaw. El plan estaba funcionando. Las acromántulas parecían no tener muchas ganas de moverse y el tesoro había entrado completito en la bolsa de cuero de Rae. Entonces se acercaron al libro. Rowena vio con curiosidad a su padre. Ella no tenía ni idea de cómo quitar maldiciones de objetos mágicos. Su padre acercó su varita y usó Revelio. Asintió con la cabeza y entonces sonrió a su hija. «No parece una maldición muy complicada, tampoco es mortal. De hecho, ni siquiera causa daño. El mago o bruja que toque este libro hará que grite, y eso seguramente alertaría a las acromántulas». Rae hizo una pausa para secarse el sudor de la frente. Hay varios libros de artes oscuras que tienen la habilidad de gritar. «Entonces, ¿qué debemos hacer, padre?» «Es simple, inmovilicemos el libro. Después lo tomaré y trataremos de ir lo más rápido posible a la salida de este lugar. Me gustaría usar la aparición, pero es imposible en estos lugares resguardados. Siempre hay protecciones». «¡Inmóvulus!». Rae hechizó el grimorio que intentó abrirse de golpe, pero quedó paralizado a medio camino sin poder gritar. Rowena tomó el libro y ambos se dieron la vuelta. Rae y Rowena habían descifrado todas las trampas mágicas de la bóveda, pero no contaron con las trampas mecánicas, algo que Rowena jamás olvidaría desde entonces. Cuando la joven bruja levantó el libro, el pedestal de piedra se hundió, cayendo por un agujero que parecía un pozo. Ambos quedaron paralizados porque al caer, la piedra fue rebotando haciendo mucho ruido hasta retumbar en algo metálico. Ese sonido fue seguido por un gruñido profundo, lento y potente. Las acromántulas despertaron, pero no intentaron atacar a Rowena y su padre. Se escabulleron en sus madrigueras entre las paredes y el techo. Parecían muy asustadas. «¿Qué fue eso?», dijo Rowena aterrorizada. «Lo que me temí en un principio. ¡Corre, Rowena, corre!», dijo su padre tomándola de la mano e intentando subir por el tobogán de fango. Justo en ese momento, las rocas de la bóveda salieron disparadas. Un troll de montaña inmenso había destruido la pared más lejana. El olor era nauseabundo. Tenía los ojos rojos y estaba colérico. Lo habían despertado de su siesta. «¿Eso es un troll?», dijo Rowena. «Uno bastante grande», dijo su padre. Subieron rápidamente por el tobogán y el troll tras ellos fue abriendo camino con sus grandes y callosas manos. Todos los túneles vibraban por tal fuerza y Rowena tuvo miedo de que colapsaran y quedaran atrapados en las profundidades.
Rae tomó a su hija de los hombros, la envolvió con su mochila y le dio la bolsa de cuero abrazándola. «Sal de aquí, yo me encargo del troll», dijo con seguridad su padre. «No, padre, no, no, no». Rowena tenía los ojos como platos a punto de llorar. «Me quedo a pelear contigo». «Lo siento, hija, solo me estorbarías. Necesito que te pongas a salvo y nos vemos en la superficie». Le dio un beso en la frente. «Te prometo que saldré». Rae se deslizó por el tobogán de fango y Rowena alcanzó a escuchar «¡Cofringo!» cuando su padre había llegado al fondo. Rowena siguió escalando con la pesada mochila. Llevaba demasiadas cosas, por lo que tardó bastante en llegar a la superficie. Cuando por fin vio la abertura, notó algunas sombras. Eran duendes. «¡Ayúdenme, por favor! ¡Mi padre está peleando con un troll! ¡Ayuda!», gritó Rowena. Los duendes entraron en la cueva y rodearon a Rowena. Le quitaron la bolsa con oro y la ayudaron bruscamente a salir. En la superficie la lanzaron a una charca. Aturdida logró ponerse en pie con varita en mano. Los duendes estaban revisando sus cosas apurados. Lanzaron la mochila de su padre hacia un lado y se quedaron con la bolsa llena del tesoro. Rowena no comprendía muy bien lo que pasaba hasta que un duende cerró la abertura de la cueva con la misma piedra que su padre había abierto. «Ya no la necesitamos», dijo un duende con mirada maliciosa. Aquel ser levantó sus manos largas y pálidas y con un movimiento hizo que Rowena soltara su varita. La joven bruja recibió unos rayos oscuros y rojizos de golpe que la hicieron caer al agua. El dolor invadió su cuerpo y lo sintió rígido. Con los ojos apenas entreabiertos, vio cómo la piedra de la cueva salía volando y su padre emergió de la cueva. Fue rodeado por los duendes. Rowena iba cayendo en la oscuridad, sus párpados se cerraban. Lo último que distinguió fue varios resplandores color verde. Parte 2. Rowena despertó en las cañadas de Escocia. Aún seguía confundida y no estaba segura de lo que había pasado. Levantó su mirada al cielo y un águila se acercó a ella. Tenía las alas fuertes, llenas de plumas marrones y un pico poderoso que habría perforado la cabeza de un humano. Sin embargo, Rowena no le tuvo miedo. Su padre era un animago y podía convertirse en águila. Una transformación bastante rara, ya que eran pocos los magos que se convertían en animales voladores. Por eso, las águilas siempre le habían gustado. Eran animales extremadamente inteligentes. Rowena levantó el brazo para que su padre se posara en ella, pero no lo hizo. Dio círculos sobre su cabeza y se fue alejando a las montañas. «¡Espera, padre!», gritó y siguió con apuro al águila. Las cañadas eran siempre difíciles de recorrer. No sabías cuándo una piedra estaría mal puesta y te haría caer. Rowena se dio cuenta que no traía su varita y se extrañó porque no recordaba dónde la había puesto. Al llegar a lo más alto de una pendiente, buscó al águila, pero no estaba. Caminó confundida por el paraje hasta un estanque pequeño donde había un cerdo. Rowena se acercó al animal y notó que estaba verrugoso. «¿Un cerdo verrugoso?», dijo sorprendida. «Pero esos animales solo habitan en los pastizales de África». Rowena caminó hacia el animal sigilosamente, pero este notó su presencia de inmediato. No le tenía miedo. Comenzó a caminar entre los árboles y la maleza, esperando que Rowena lo siguiera. Caminaron un largo rato. Rowena no sabía si habían pasado minutos, horas o días. El tiempo era extraño y el cansancio no llegaba. Cruzó valles, montañas y peñascos. Incluso veía a lo lejos el pueblo de Escardroy. Después de una larga caminata y perder de vista todo lo que conocía, cruzó un bosque que estaba repleto de animales fantásticos. El cerdo verrugoso ni se inmutaba y siguió guiándola hasta llegar a la orilla de un lago. Era el lago más grande y seguramente profundo de la zona, porque sus aguas eran totalmente oscuras, como los lagos más longevos que existían. En medio del lago había un pequeño islote con algunos árboles, y a su derecha, una gran cuesta donde el cerdo se dirigió.
Rowena siguió otra vez sus pasos hasta llegar a lo más alto de aquella pendiente. Era el lugar perfecto para construir un castillo, pensó. A ella le encantaba estudiar la arquitectura de los lugares que visitaba con su padre. Tanto la arquitectura muggle como la mágica eran fascinantes. El cerdo verrugoso se acercó a ella y por fin pudo tocarlo. Acarició su cabeza. Había llegado al final de su viaje, pero su padre no estaba allí. De hecho, no había nadie más. De pronto se dio cuenta que el cerdo verrugoso ya no estaba. Sintió una gran tristeza. Se dejó caer en el césped y notó que sus manos se volvían negras como el carbón. La oscuridad se comía su piel. Entonces despertó de verdad. Parte 3. ¡Rowena! ¡Rowena! ¡Hija, despierta! Rowena abrió los ojos. El cuerpo le dolía. Su padre estaba frente a ella. Parecía que estaba en casa. Se sobresaltó y recordó a los duendes y el troll. Olvidó inmediatamente su sueño y se incorporó alerta. Tranquila, estás conmigo en casa. Rae Ravenclaw abrazó a su hija. Rowena vio en la mesa de su padre su varita, también la mochila que guardaba la inmensa biblioteca que coleccionaban. Incluso estaba el bolso del tesoro que intentaron robarle los duendes, pero notó algo extraño en el abrazo de su padre. Se hizo hacia atrás y vio que no tenía ambos brazos. «¡Papá!», dijo con un hilo de voz. «No te preocupes, estoy bien», le sonrió cariñosamente. «¿Tu brazo?» «Eso no importa, Rowena», dijo con una expresión seria. «Escúchame, esto sí es importante. El grimorio que recuperamos de la bóveda tiene una contramaldición muy poderosa que te salvó la vida. Lo que hice fue conseguir una diadema de plata. Le coloqué un zafiro en el centro y la protegí con la contramaldición». Rae hizo una pausa sonriendo a su hija. «Se te ve muy bonita, hija». Rowena no comprendió hasta que con su mano derecha rozó la diadema que tenía en la cabeza. Extrañada se levantó y vio su reflejo en un barril de agua de la cocina. La tomó entre sus dedos y estuvo a punto de quitársela para verla mejor, pero su padre la detuvo al instante y puso su rostro frente al suyo. «Fuiste atacada por una maldición de un duende muy poderoso. Esa maldición acabaría con tu vida poco a poco, sumiéndote en una gran tristeza. Pero esta diadema», dijo señalando la reliquia, «tiene una contramaldición que resta su poder, y siempre y cuando la tengas puesta estarás bien. No pasa nada si te la quitas durante cortos periodos, pero nunca la pierdas». Las lágrimas salieron de sus ojos. «Por favor, hija, perdóname. No pude protegerte». Rowena abrazó a su padre y lo besó en la mejilla. Tomó la diadema, que era bastante bonita, y notó que tenía una inscripción. «Una inteligencia sin límites es el mayor tesoro de los hombres». La joven bruja sonrió. «¿Tenías que ponerle tu frase de siempre, padre?», dijo pícaramente. Ambos comenzaron a reír, pero esa fue una de las últimas veces que Rowena Ravenclaw lo hizo. Magos y brujas, espero les haya gustado este capítulo también. Recuerden que leemos los capítulos totalmente en vivo los días jueves a las 8 de la noche. Nos estamos viendo, les mando un abrazo. Les habló el caminante.